En el corazón de la Europa medieval, cuando los reyes gobernaban con poder absoluto y la vida humana valía menos que el oro, un monarca cruzó una línea que incluso los señores de la guerra más despiadados consideraban impensable. Mientras las campanas de las catedrales llamaban a la oración y los mercaderes pregonaban sus mercancías en las plazas, algo oscuro germinaba en la mente de un soberano obsesionado con un solo propósito: crear un castigo tan aterrador que su simple mención bastara para paralizar cualquier rebelión, cualquier susurro de traición, cualquier pensamiento de desafío. Los verdugos profesionales, hombres curtidos en el oficio de la muerte, que habían ejecutado decapitaciones, ahorcamientos y hogueras sin pestañear, se miraban entre sí con horror cuando recibían las instrucciones reales. Algunos se negaban rotundamente, prefiriendo renunciar a sus privilegios antes que participar en aquello. Los planos detallados del castigo circulaban en secreto entre la corte, provocando náuseas incluso en nobles acostumbrados a la violencia de las justas y las batallas. No era la muerte lo que aterrorizaba a estos hombres endurecidos, sino el camino hacia ella. Días enteros de agonía calculada, donde cada minuto estaba diseñado para maximizar el sufrimiento sin permitir el alivio final. La primera ejecución pública atrajo a miles de espectadores desde todos los rincones del reino. Llegaron nobles con sus familias, campesinos que abandonaron sus campos, mercaderes que cerraron sus tiendas. Todos querían presenciar lo que los rumores describían como la demostración definitiva del poder real. Nadie estaba preparado para lo que estaban a punto de ver. Lo que ocurrió aquel día no solo cambiaría el destino de un reino, sino que quedaría grabado en la historia como el ejemplo más extremo de crueldad humana jamás concebido por una corona. Capítulo 1. El grito que congeló a Europa. Imagina por un momento que pudieras retroceder en el tiempo hasta una plaza medieval en el año 1253. El sol apenas comienza a elevarse sobre los tejados de madera y piedra, pero la multitud ya está allí, apiñada, expectante, nerviosa. Miles de personas han viajado durante días para presenciar lo que los rumores describían como algo jamás visto. En el centro de la plaza, una estructura de madera recién construida se alza como un altar profano, rodeada de guardias armados que mantienen a la muchedumbre a distancia. El aire huele a sudor, a miedo, a anticipación morbosa. Nadie sabe exactamente qué va a ocurrir, pero todos saben que será algo que recordarán por el resto de sus vidas. La Edad Media fue una época de brutalidad sin precedentes, donde la muerte y el sufrimiento eran moneda corriente en las calles empedradas de las ciudades europeas. Las ejecuciones públicas eran espectáculos cotidianos, decapitaciones rápidas para nobles, ahorcamientos lentos para criminales comunes, hogueras purificadoras para herejes. Los verdugos eran artesanos especializados en el oficio de quitar la vida, conocedores de cada método, cada técnica, cada herramienta diseñada para terminar con la existencia humana. Pero incluso en esta época de violencia normalizada, existían límites tácitos que incluso los ejecutores más despiadados respetaban. Límites que estaban a punto de ser brutalmente transgredidos. Lo que ocurrió aquel día en aquella plaza no fue simplemente otra ejecución más. Fue el debut de un castigo tan elaboradamente cruel, tan meticulosamente diseñado para prolongar la agonía humana, que su mera descripción
provocaba náuseas entre quienes escuchaban los detalles. Los cronistas de la época que documentaron el evento utilizaban palabras como abominable, demoníaco, inhumano. Los embajadores extranjeros presentes enviaron cartas urgentes a sus monarcas, advirtiendo sobre la naturaleza del rey que gobernaba aquel territorio. Los sacerdotes debatían si presenciar tal acto constituía un pecado mortal. Este no era un simple castigo, era una declaración de poder absoluto, una demostración de que un hombre con corona podía redefinir los límites mismos del sufrimiento humano. Pero, ¿quién era este rey? ¿Qué lo llevó a concebir algo tan monstruoso? Para entender el origen de este castigo, debemos retroceder 30 años antes, a un reino dividido por guerras, civiles constantes y conspiraciones palaciegas que cobraban vidas semanalmente. El monarca en cuestión no nació siendo un monstruo, sino que fue forjado por las llamas de la traición repetida. 3 intentos de asesinato antes de cumplir 25 años. Su hermano menor, ejecutado por conspirar para usurpar el trono. Su esposa envenenada por nobles descontentos con su linaje extranjero. Cada traición, cada puñalada por la espalda, cada rostro sonriente que ocultaba intenciones asesinas, fue cincelando en su mente la convicción de que la clemencia era debilidad y el miedo la única moneda de valor real. El reino que heredó era un polvorín a punto de explotar. La nobleza terrateniente controlaba vastos territorios y ejércitos privados que rivalizaban con las fuerzas reales. Las ciudades mercantiles formaban alianzas secretas con reinos vecinos buscando autonomía. La Iglesia jugaba sus propias cartas políticas, bendiciendo rebeliones cuando le convenía. En medio de este caos, el joven rey aprendió una lección fundamental. El poder no se obtiene con amor o respeto, sino con terror tan profundo que paralice cualquier pensamiento de resistencia. Durante años estudió métodos de castigo de diferentes culturas, consultó con verdugos experimentados, incluso contrató a un ingeniero militar para diseñar lo impensable. Los primeros rumores comenzaron a circular 2 años antes de la primera ejecución. Susurros en tabernas sobre planos secretos, sobre construcciones misteriosas en los sótanos del castillo real, sobre artesanos del metal convocados en secreto para forjar instrumentos cuyo propósito nadie se atrevía a especular. Los espías de reinos vecinos reportaban información fragmentada y confusa. Algunos hablaban de una máquina, otros de un método que combinaba elementos de diferentes torturas conocidas, pero amplificados hasta lo inimaginable. Los verdugos profesionales del reino fueron convocados uno por uno a reuniones privadas con el rey, y varios de ellos renunciaron inmediatamente después, negándose a revelar qué habían visto o escuchado. El primer condenado a enfrentar este nuevo castigo fue elegido meticulosamente. No podía ser un criminal común cuya muerte pasara desapercibida. Tenía que ser alguien cuya ejecución enviara un mensaje inequívoco a todos los niveles de la sociedad. El duque Ricardo de Montfort parecía la víctima perfecta. Noble de alta alcurnia, primo lejano del rey, propietario de vastas tierras y, lo más importante, descubierto conspirando con el reino vecino para organizar una invasión. Las pruebas eran irrefutables: cartas selladas con su sello personal, testimonios de mensajeros capturados, reuniones secretas documentadas por espías reales. Pero el crimen no era lo relevante, sino el ejemplo que su castigo establecería. La sentencia fue leída públicamente en la Plaza Mayor 3 semanas antes de la ejecución. El tiempo de espera era intencional.
diseñado para que el miedo se propagara, para que las especulaciones crecieran, para que la anticipación alcanzara niveles febriles. Durante Mindamithint, esas 3 semanas, el duque permaneció encerrado en una celda especial, donde podía escuchar los preparativos. El sonido de martillos forjando metal, el chirrido de poleas siendo instaladas, las voces de trabajadores construyendo la estructura que sería el escenario de su agonía. Los guardias reportaban que el condenado apenas dormía, y cuando lo hacía, sus gritos despertaban a todo el ala este del castillo. Mientras tanto, la estructura en la plaza crecía día a día. Los curiosos se agolpaban para observar su construcción, tratando de descifrar su propósito. Parecía una plataforma elevada, con una serie de mecanismos complejos, cadenas, poleas, barras de hierro con formas extrañas, recipientes metálicos cuya función nadie podía determinar. Algunos especulaban que era un tipo elaborado de horca, otros pensaban en un potro de tortura gigante. Nadie imaginaba la verdad completa. El rey había ordenado que la construcción se realizara a plena vista del público, calculando que la incertidumbre magnificaría el terror. Y funcionó perfectamente. Las conversaciones en todos los rincones del reino giraban alrededor del misterio. ¿Qué había diseñado el rey? ¿Cuánto sufriría el duque? ¿Sería realmente peor que la hoguera o el descuartizamiento? Los días previos a la ejecución, embajadores de 5 reinos diferentes solicitaron audiencia urgente con el monarca. Traían mensajes de sus soberanos expresando preocupación por los rumores que llegaban sobre un castigo de naturaleza inhumana. Algunos ofrecían interceder por el condenado, otros sugerían métodos de ejecución más tradicionales. Todos intentaban sutilmente persuadir al rey de reconsiderar. La respuesta fue siempre la misma: un silencio gélido seguido de una sonrisa que no alcanzaba los ojos. El rey había tomado su decisión y nada ni nadie lo haría cambiar de opinión. Este castigo no era solo sobre castigar a un traidor, era sobre redefinir las reglas del juego político en su reino y más allá. La noche anterior a la ejecución, la plaza permaneció iluminada con antorchas mientras miles de personas acampaban para asegurar un buen lugar desde donde presenciar el evento. Vendedores ambulantes vendían comida y bebida, los posaderos triplicaron sus precios, las autoridades locales desplegaron guardias extras para mantener el orden. Era como una feria macabra, una celebración grotesca del poder real y la curiosidad humana por el sufrimiento ajeno. En las tabernas, las apuestas circulaban sobre cuánto tiempo duraría el duque, si gritaría o mantendría su dignidad noble, si pediría clemencia o moriría en silencio. Nadie apostaba por una muerte rápida. Todos sabían que lo que estaban a punto de presenciar era algo diseñado para durar. Dentro de su celda, el duque Ricardo de Montfort escribió sus últimas cartas. Una para su hijo de 15 años, advirtiéndole sobre los peligros de la ambición política. Otra para su hermano, pidiéndole que cuidara de sus tierras y sirvientes. Una tercera, la más extraña, dirigida al rey mismo. No contenía súplicas de clemencia ni maldiciones de venganza, solo una frase que los guardias memorizaron antes de entregar la carta. Decía simplemente: «Lo que haces hoy te perseguirá hasta tu último aliento». Palabras proféticas que resonarían de formas que nadie, ni siquiera el condenado, podría imaginar. Capítulo 2. La corona manchada de sangre. Su nombre era Edmundo II de Ravenswood, aunque la historia lo recordaría con apelativos mucho menos honorables. Edmundo el Cruel, el rey carnicero, el señor del terror.
nació en el año 1228, tercer hijo de una dinastía que llevaba gobernando el reino de Almería durante generaciones. Según las crónicas de su infancia, era un niño de mirada penetrante y temperamento reflexivo, más inclinado a los libros de estrategia militar que a los juegos de espada típicos de la nobleza. Nadie habría imaginado entonces que aquel niño taciturno algún día concebiría el castigo más brutal de la historia medieval. Pero el destino tenía planes oscuros para el joven príncipe que nunca debió reinar. En la línea sucesoria, Edmundo ocupaba el tercer lugar, lo que en la política medieval significaba prácticamente ninguna posibilidad real de coronarse. Su hermano mayor, Guillermo, era el heredero designado, carismático, amado por la nobleza, prometido a la hija del rey de Francia. Su hermano mediano, Tomás, servía como arzobispo de la catedral principal, asegurando así el favor de la Iglesia para la familia. Edmundo era el hijo sobrante, el respaldo en caso de tragedia, destinado probablemente a recibir algún ducado menor y vivir una vida cómoda, pero irrelevante. Las primeras 2 décadas de su existencia transcurrieron en esta tranquila insignificancia, estudiando, observando, aprendiendo las complejidades de la política cortesana desde las sombras donde los terceros hijos suelen habitar. Todo cambió en el invierno del año 1248. Guillermo, el heredero perfecto, murió en circunstancias que los registros oficiales describen como un accidente de caza en los bosques reales. La versión oficial habla de una flecha perdida disparada por un arquero nervioso, pero los rumores contaban una historia diferente. Testigos presenciales susurraban sobre nobles descontentos con las políticas progresistas de Guillermo, sobre alianzas secretas con familias que temían perder privilegios, sobre una conspiración tan bien orquestada que dejó pocas pruebas. El joven Edmundo, de apenas 20 años, asistió al funeral de su hermano con el rostro pétreo, pero quienes lo conocían notaron algo nuevo en sus ojos, una chispa de desconfianza que nunca más lo abandonaría. Con Guillermo muerto, Tomás el arzobispo se convirtió automáticamente en heredero, pero la Iglesia no permitía que sus obispos abandonaran sus votos para reclamar coronas terrenales. Durante meses, el reino permaneció en un limbo político, mientras Tomás debatía entre su deber religioso y la presión familiar. Finalmente, tras consultas con Roma y negociaciones interminables, renunció formalmente a la línea sucesoria, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en elegir voluntariamente la sotana sobre la corona. Esto dejaba a Edmundo como único heredero legítimo, una posición que nunca buscó y para la cual muchos consideraban que no estaba preparado. Los nobles más poderosos del reino veían en el tímido tercer hijo una oportunidad perfecta, un rey débil al que podrían manipular a voluntad. La coronación de Edmundo II en el año 1249 fue un evento sombrío, marcado por ausencias notables y presencias obligadas. Varios duques importantes enviaron representantes en lugar de asistir personalmente, un insulto apenas velado que todos los presentes entendieron perfectamente. Durante la ceremonia, mientras el arzobispo colocaba la corona sobre su cabeza, Edmundo observaba los rostros de los nobles reunidos. Algunos mostraban respeto fingido, otros aburrimiento apenas disimulado, unos pocos hostilidad abierta. En ese momento, según relataría años después su confesor personal, el nuevo rey comprendió una verdad fundamental. Estaba completamente solo
en un nido de serpientes que esperaban el momento perfecto para atacar. No tuvieron que esperar mucho. Apenas 6 meses después de su coronación, agentes reales descubrieron el primer complot para asesinarlo. 3 nobles menores habían contratado a un envenenador profesional para contaminar su copa durante un banquete. La conspiración fue desmantelada días antes de ejecutarse. Los culpables confesaron bajo tortura y fueron ejecutados mediante decapitación pública. Edmundo presenció personalmente las ejecuciones, estudiando cada detalle: cómo caían las cabezas, cuánto tardaban en morir, las reacciones de la multitud. Era su primera experiencia real con el poder absoluto de vida y muerte, y algo en esa experiencia lo cambió irrevocablemente. No sintió remordimiento ni horror, solo una fría satisfacción de haber eliminado amenazas contra su persona. El segundo intento llegó un año después, más sofisticado y peligrosamente cercano al éxito. Un grupo de 5 nobles de alta alcurnia planeaba secuestrarlo durante una cacería y forzarlo a abdicar a favor de un primo lejano, más manejable. Tenían apoyo de mercenarios extranjeros, complicidad de varios capitanes de la Guardia Real e incluso bendición tácita de facciones dentro de la Iglesia, descontentas con las políticas religiosas del rey. El plan falló por casualidad. Un sirviente leal escuchó conversaciones comprometedoras y alertó al monarca apenas horas antes del secuestro planeado. Esta vez, Edmundo no solo ejecutó a los conspiradores directos, sino también a sus familias enteras. Hombres, mujeres, incluso niños fueron arrestados y encerrados. La nobleza entera se estremeció ante esta respuesta desproporcionada, pero el mensaje era claro. Conspirar contra el rey tendría consecuencias que se extenderían más allá del culpable individual. Pero fue el tercer intento, ocurrido en el año 1251, el que quebró definitivamente algo dentro del monarca. Su esposa, la reina Isabela de Provenza, con quien había estado casado apenas 2 años y a quien genuinamente amaba, fue envenenada durante un banquete privado. Los médicos reales lucharon durante 3 días agonizantes tratando de salvarla, pero el veneno era demasiado potente. Edmundo permaneció junto a su lecho mientras ella deliraba, vomitaba sangre y finalmente expiraba entre convulsiones. La investigación posterior reveló que el veneno había sido administrado por una de sus damas de compañía, quien actuaba bajo órdenes de un consorcio de nobles descontentos con la influencia extranjera de la reina. Cuando capturaron a los responsables, Edmundo personalmente supervisó sus interrogatorios, aprendiendo técnicas de tortura que los verdugos profesionales consideraban excesivas. Después de la muerte de Isabela, el rey se transformó completamente. El joven tímido y reflexivo desapareció, reemplazado por un monarca paranoico que veía traición en cada sombra y conspiración detrás de cada sonrisa cortés. Despidió a la mitad de su guardia personal y los reemplazó con mercenarios extranjeros sin lazos con la nobleza local. Instaló una red de espías que reportaban directamente a él, infiltrando cada nivel de la sociedad, desde tabernas hasta salones nobles. Comenzó a estudiar obsesivamente los métodos de castigo utilizados en diferentes culturas: las crucifixiones romanas, los empalamientos persas, las torturas chinas documentadas por viajeros. No buscaba conocimiento académico, sino inspiración práctica para algo que estaba gestándose en su mente atormentada. Los años siguientes fueron de consolidación brutal del poder real. Edmundo implementó leyes cada vez más draconianas. Hablar negativamente del rey
se convirtió en traición castigada. Con muerte, las reuniones de más de 5 nobles sin permiso real fueron prohibidas. Incluso los matrimonios entre familias nobles poderosas requerían aprobación de la corona. La nobleza tradicional se encontró gradualmente despojada de su autonomía histórica, mientras que el rey elevaba a puestos de poder a comerciantes adinerados y militares de baja extracción social que le debían todo y no tenían bases de poder independiente. Era una revolución silenciosa de la estructura de poder medieval, y los nobles desplazados hervían de resentimiento impotente. En el año 1252, Edmundo convocó a un ingeniero militar llamado Maestro Giovanni, famoso en Italia por sus diseños de máquinas de asedio innovadoras. Las reuniones entre ambos eran secretas, duraban horas, y solo el rey y el ingeniero conocían los detalles de lo que discutían. Los guardias reportaban escuchar conversaciones sobre mecánicas, resistencia de materiales, tolerancia al dolor humano. Giovanni trabajó durante meses en los sótanos del castillo, con acceso solo a materiales específicos y ayudantes seleccionados personalmente por el rey. Cuando finalmente terminó su proyecto y se le permitió regresar a Italia, el ingeniero nunca volvió a diseñar nada relacionado con tortura o castigo. Algunos dicen que lo que creó lo persiguió hasta su muerte prematura 3 años después. Mientras tanto, el duque Ricardo de Montfort, primo lejano del rey y uno de los nobles más poderosos del reino, comenzó su propia conspiración. Había sido testigo de la transformación de Edmundo, había visto cómo el poder absoluto corrompía incluso las mejores intenciones, y genuinamente creía que el reino necesitaba un cambio de liderazgo. Sus contactos con el reino vecino comenzaron como conversaciones diplomáticas inocentes, pero gradualmente evolucionaron hacia planes de invasión coordinada. Ricardo se convenció de que estaba salvando al reino de un tirano creciente. No sabía que cada carta que enviaba, cada reunión secreta que organizaba, estaba siendo meticulosamente documentada por los espías reales. Edmundo dejó que la conspiración se desarrollara durante meses, esperando el momento perfecto para actuar. Cuando finalmente los agentes reales arrestaron al duque en el invierno del año 1253, Edmundo ya había terminado de diseñar su obra maestra de crueldad. Durante años había sido víctima del miedo a ser asesinado, miedo a perder el poder, miedo a más traiciones. Ahora ese miedo se convertiría en su arma más poderosa. El castigo que había diseñado no era solo para Ricardo de Montfort, sino un mensaje para cada noble, cada conspirador potencial, cada persona en su reino que considerara desafiarlo. Iba a enseñarles el verdadero significado del terror, y ese aprendizaje comenzaría en una plaza pública, ante miles de testigos que nunca olvidarían lo que presenciarían. Capítulo 3. La primera víctima. El noble que desafió al rey. El amanecer del 23 de marzo del año 1253 llegó con un cielo gris plomizo que parecía presagiar la oscuridad de lo que estaba por venir. La plaza central de la ciudad ya estaba completamente abarrotada desde horas antes del alba, con miles de personas apiñadas hombro con hombro, todas mirando hacia la estructura de madera y metal que se alzaba en el centro como un altar profano. El aire frío de la mañana hacía visible cada respiración, creando una niebla colectiva que flotaba sobre la multitud expectante. Nadie hablaba en voz alta, solo susurros nerviosos
que se propagaban como olas a través del mar humano que llenaba cada rincón disponible de la plaza. Ricardo de Montfort había pasado su última noche en una celda especialmente preparada para condenados de alta alcurnia, con paredes de piedra gruesa que amortiguaban pero no eliminaban completamente los sonidos de los preparativos exteriores. Durante toda la noche había escuchado el rechinar de cadenas siendo probadas, el golpeteo metálico de herramientas contra metal, las voces de los guardias dando órdenes. Los sacerdotes le habían visitado 3 veces, ofreciendo los últimos sacramentos, pero el duque los había rechazado educadamente, prefiriendo pasar sus últimas horas en silenciosa contemplación. A sus 42 años había vivido una vida de privilegios y poder, pero también había conocido la pérdida y el sufrimiento. Nada, sin embargo, lo había preparado para lo que le esperaba. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la pequeña ventana enrejada de su celda, Ricardo escuchó las pisadas de botas acercándose por el corredor de piedra. La puerta se abrió con un chirrido oxidado y entraron 6 guardias fuertemente armados, liderados por el capitán de la Guardia Real, un hombre corpulento con cicatrices de batalla cruzando su rostro. No hubo palabras de consuelo ni explicaciones innecesarias. Los guardias simplemente lo escoltaron fuera de la celda, a través de pasillos iluminados por antorchas, bajando escaleras de piedra desgastadas por siglos de uso. Con cada paso, el ruido de la multitud exterior se hacía más audible, un murmullo creciente de miles de voces que anticipaban lo impensable. El recorrido desde las mazmorras del castillo hasta la plaza pública tomó aproximadamente 20 minutos, un trayecto diseñado deliberadamente para maximizar la exposición del condenado ante el público. Las calles estaban flanqueadas por ciudadanos de todas las clases sociales, campesinos con ropas raídas, mercaderes con sus mejores vestimentas, artesanos con delantales manchados de trabajo, incluso niños alzados en los hombros de sus padres para ver mejor. Algunos gritaban insultos al duque, acusándolo de traidor y conspirador. Otros permanecían en silencio, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad morbosa y horror anticipado. Ricardo mantenía la cabeza alta, su expresión estoica, negándose a darle a la turba la satisfacción de verlo quebrado antes de tiempo. Cuando finalmente llegó a la plaza, la magnitud de lo que estaba por ocurrir se hizo evidente incluso para aquellos que solo habían oído rumores. La estructura central no era simplemente un patíbulo tradicional o una plataforma de ejecución convencional. Era una construcción compleja de madera reforzada y metal forjado, con múltiples niveles y mecanismos cuyo propósito no era inmediatamente obvio. En el centro, una columna vertical de aproximadamente 3 metros de altura estaba rodeada por un sistema de poleas, cadenas y brazos articulados de metal. Alrededor de la base, braseros de hierro ya ardían con carbones al rojo vivo, produciendo un calor intenso que distorsionaba el aire circundante. La multitud observaba la estructura con una fascinación horrorizada, tratando de descifrar cómo cada elemento se utilizaría en la ejecución. El rey Edmundo II estaba presente, por supuesto, sentado en un trono especialmente construido sobre una plataforma elevada que le proporcionaba una vista perfecta de toda la plaza. Vestía sus ropas reales más elaboradas, un manto púrpura bordado con hilo de oro, una corona incrustada con gemas que capturaban la luz matinal, anillos en cada dedo que simbolizaban su poder absoluto. Pero eran sus ojos lo que más impactaba,
a quienes se atrevían a mirarlo directamente. Fríos, calculadores, completamente desprovistos de la menor traza de clemencia o duda. A su lado se sentaban varios nobles de alta alcurnia, obligados a presenciar la ejecución, sus rostros pálidos traicionando el miedo que sentían ante lo que su monarca era capaz de ordenar. Cuando la lectura finalmente terminó, el rey Edmundo se puso de pie y habló directamente, su voz clara y fuerte proyectándose sobre la multitud silenciosa. Declaró que la traición era el más grave de todos los crímenes, porque amenazaba no solo al monarca, sino a todo el orden natural establecido por Dios. Explicó que los castigos tradicionales de decapitación o ahorcamiento eran demasiado misericordiosos para crímenes de tal magnitud. Anunció que había diseñado personalmente un nuevo método de ejecución que serviría como advertencia eterna a cualquiera que considerara levantar su mano contra la corona. Las palabras del rey cayeron sobre la plaza como piedras en agua estancada, creando ondas de incomodidad que se expandían a través de la multitud. Incluso los más sedientos de sangre entre los espectadores comenzaban a sentir que algo estaba profundamente mal con lo que estaban a punto de presenciar. Los ayudantes del verdugo comenzaron entonces el proceso de preparación del condenado. Primero le quitaron sus ropas nobles, dejándolo solo con una túnica simple de lino que exponía sus brazos y piernas. Sus muñecas fueron atadas con cuerdas de cáñamo reforzadas, luego elevadas sobre su cabeza y enganchadas a una de las cadenas que colgaban del mecanismo superior. Sus tobillos recibieron el mismo tratamiento, atados y conectados a cadenas que se extendían hacia los lados. Cuando las poleas comenzaron a funcionar con un chirrido metálico, el cuerpo del duque fue lentamente elevado hasta quedar suspendido verticalmente, sus extremidades estiradas en una posición que recordaba una crucifixión, pero orientada de manera diferente. Ya en esta etapa inicial, el dolor de los brazos hiperextendidos era considerable, y Ricardo no pudo contener el primer gemido de incomodidad. Pero esto era solo el comienzo, la fase preparatoria más básica de un proceso que duraría horas. El maestro Thorn se acercó entonces con el primer conjunto de herramientas, barras metálicas de diversos tamaños y formas, calentadas en los braseros hasta brillar con un color naranja enfermizo. La multitud contuvo colectivamente la respiración cuando el verdugo sostuvo la primera barra cerca de la piel del condenado, sin tocarla aún, solo permitiendo que el calor radiante comenzara a quemar superficialmente. Ricardo cerró los ojos, apretó la mandíbula y murmuró lo que parecía ser una oración. Pero no habría divinidad que lo salvara de lo que vendría. No habría intervención milagrosa que detuviera la máquina de sufrimiento que el rey había diseñado meticulosamente. Entre la multitud, las reacciones comenzaban a variar dramáticamente. Algunos espectadores, particularmente aquellos en las primeras filas que podían ver claramente cada detalle, comenzaban a palidecer y retroceder. Varios vomitaron abiertamente cuando el verdadero alcance del castigo se hizo evidente. Otros, sin embargo, parecían hipnotizados por el espectáculo, incapaces de apartar la mirada, incluso cuando cada instinto humano les gritaba que huyeran. Los niños eran sacados apresuradamente de la plaza por padres que de repente se daban cuenta de que esto no era algo que ningún menor debería presenciar. Pero era demasiado tarde para muchos. Las imágenes de lo que estaban viendo quedarían grabadas en sus mentes para siempre.
el embajador del reino vecino de Francia, presente por obligación diplomática, observaba desde una posición elevada junto a otros dignatarios extranjeros. Su rostro mostraba una expresión de horror mal disimulado, mientras tomaba notas mentales de cada detalle para su reporte urgente al rey francés. A su lado, el embajador del Sacro Imperio Romano Germánico había cerrado los ojos, incapaz de seguir mirando, murmurando oraciones en latín. El representante papal, un cardenal enviado especialmente desde Roma para evaluar la situación en el reino, tenía la mano sobre su crucifijo, apretándolo con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Estos hombres, acostumbrados a las brutales realidades de la política medieval, nunca habían presenciado nada que se acercara a esto, y el castigo apenas comenzaba. El maestro Thorn, siguiendo las instrucciones precisas que había recibido del rey, procedía metódicamente a través de cada fase del proceso diseñado. Cada paso estaba calculado no para matar, sino para maximizar el dolor, mientras mantenía al condenado consciente y vivo el mayor tiempo posible. Los gritos de Ricardo de Montfort comenzaron a llenar la plaza, aullidos de agonía que resonaban contra las paredes de piedra de los edificios circundantes, creando ecos que amplificaban el horror. Estos no eran gritos de miedo anticipado, sino de dolor real, visceral, inconcebible. El duque, un hombre que había enfrentado batallas y heridas de guerra sin retroceder, estaba siendo quebrado sistemáticamente por el castigo que el rey había inventado específicamente para él. Capítulo 4. La máquina del sufrimiento infinito. El castigo que Edmundo II había diseñado no tenía precedentes en la historia conocida de las ejecuciones medievales. No era una simple tortura aplicada aleatoriamente, ni un método tradicional heredado de civilizaciones anteriores. Era una construcción meticulosamente planificada, fruto de años de estudio obsesivo sobre los límites del sufrimiento humano y la capacidad del cuerpo para soportar dolor antes de sucumbir a la muerte. El rey había consultado con médicos, anatomistas, verdugos experimentados e incluso con veteranos de guerra que habían visto las heridas más horribles imaginables. Todo ese conocimiento se había destilado en un proceso de múltiples fases, diseñado con un único objetivo macabro: prolongar la agonía durante el mayor tiempo posible, sin permitir el alivio de la inconsciencia o la muerte. La primera fase del castigo, como ya habían presenciado los miles de espectadores en la plaza, consistía en la suspensión vertical del condenado mediante un sistema de cadenas y poleas. Pero esta no era una simple crucifixión medieval, donde el peso del cuerpo eventualmente causaba asfixia y muerte en cuestión de horas. El sistema diseñado por el maestro Giovanni permitía ajustar con precisión milimétrica la tensión en cada extremidad, estirando los brazos y piernas hasta el límite exacto donde los músculos y tendones alcanzaban su máxima extensión sin romperse completamente. Los verdugos habían recibido instrucciones específicas sobre cómo leer las señales del cuerpo: el temblor de ciertos músculos, el cambio de color en la piel, los sonidos específicos que indicaban que se estaba alcanzando el umbral crítico. Mantener al condenado en ese punto exacto de máximo dolor, sin daño permanente inmediato, requería una habilidad técnica que convertía la tortura en una forma perversa de ciencia aplicada. La segunda fase introducía el elemento del calor controlado, algo que distinguía este castigo de cualquier otro método conocido en Europa. Los braseros que rodeaban la estructura no eran meramente decorativos,
ni destinados a quemar al condenado directamente. En su lugar, contenían barras de metal de diferentes tamaños y formas, cada una diseñada para aplicar calor en áreas específicas del cuerpo humano. Las barras más largas y delgadas se utilizaban para aplicar calor radiante cerca de la piel sin contacto directo, creando quemaduras superficiales que activaban millones de terminaciones nerviosas simultáneamente. Las barras más gruesas y cortas se aplicaban brevemente contra la carne, en puntos estratégicos donde el dolor sería máximo, pero el daño permanente mínimo. Las plantas de los pies, las palmas de las manos, la parte interna de los muslos. El maestro Thorn había recibido un manual detallado, especificando exactamente cuántos segundos debía mantener cada barra, qué temperatura debían alcanzar y en qué secuencia debían aplicarse para crear una escalada progresiva de agonía. Pero era la tercera fase la que verdaderamente separaba este castigo de cualquier precedente histórico y lo convertía en algo genuinamente diabólico. El rey Edmundo había descubierto a través de sus consultas médicas que el cuerpo humano podía soportar niveles extremos de dolor, siempre y cuando ciertas funciones vitales se mantuvieran intactas. El problema con la mayoría de las torturas tradicionales era que o mataban demasiado rápido o causaban shock que llevaba a la inconsciencia, terminando prematuramente el sufrimiento. Para resolver este problema, el castigo incluía pausas calculadas, donde el condenado era bajado parcialmente de la suspensión. Se le proporcionaba agua forzada por la garganta para prevenir deshidratación fatal, y se le permitían breves momentos de alivio relativo. Estos intervalos no eran actos de misericordia, sino todo lo contrario. Eran reinicios del sistema nervioso que permitían que el siguiente ciclo de tortura fuera experimentado con toda su intensidad, sin el entumecimiento protector que el cuerpo desarrolla bajo dolor continuo. Los cronistas presentes en la ejecución documentaron que el duque Ricardo de Montfort mantuvo su compostura durante aproximadamente la primera hora del castigo. Los gritos eran inevitables, una respuesta involuntaria del sistema nervioso ante estímulos de tal magnitud, pero el noble se negaba a suplicar clemencia o pronunciar las palabras de arrepentimiento que teóricamente podrían haber detenido el proceso. Su resistencia, sin embargo, no era vista como heroísmo por el rey Edmundo, sino como un desafío adicional que justificaba la continuación del castigo. Después de la segunda hora, cuando la tercera fase comenzó a implementarse completamente, incluso la voluntad más férrea comenzó a quebrarse. Las súplicas llegaron finalmente, no dirigidas al rey sino a Dios, pidiendo muerte, liberación, cualquier fin a la agonía que parecía no tener término. La multitud en la plaza experimentaba su propia forma de tortura psicológica al presenciar lo que se desarrollaba ante sus ojos. Muchos habían llegado esperando una ejecución rápida, tal vez brutalmente dramática, pero breve. Lo que estaban presenciando, en cambio, era algo que desafiaba su comprensión de lo que un ser humano podía hacer a otro. Los espectadores en las primeras filas, aquellos con la vista más clara de los detalles, mostraban signos de trauma visible, rostros pálidos como la cal, temblores incontrolables, algunos cayendo de rodillas para vomitar o simplemente desmayándose. Los guardias reales tuvieron que formar cordones para contener a los que intentaban huir, bajo órdenes estrictas del rey de que nadie abandonara la plaza hasta que la ejecución concluyera. El mensaje era claro: todos debían presenciar completamente las consecuencias de desafiar la corona.
Entre los nobles obligados a presenciar desde la plataforma elevada junto al rey, las reacciones variaban, pero todas compartían un elemento común de horror apenas contenido. El conde de Salisbury, un hombre que había luchado en 3 cruzadas y visto incontables atrocidades de guerra, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. La condesa de Pembroke, conocida por su frialdad emocional, incluso ante tragedias familiares, se había vuelto completamente hacia un lado, negándose a mirar, aunque sus oídos no podían escapar de los sonidos. El barón de Yorkshire, quien había sido amigo personal del duque Ricardo en su juventud, permanecía rígido como una estatua de mármol. Pero sus manos aferraban los brazos de su silla con tal fuerza que la madera comenzaba a astillarse. Estos nobles entendían perfectamente el mensaje implícito. Cualquiera de ellos podría ser el siguiente. El rey Edmundo observaba todo con una expresión completamente inescrutable. Su rostro una máscara de autoridad real que no revelaba ni satisfacción sádica ni remordimiento. Ocasionalmente tomaba notas en un pequeño cuaderno de cuero, documentando aspectos específicos de cómo progresaba el castigo, qué fases parecían más efectivas, cuánto tiempo el condenado podía mantener la consciencia. Para él, esto no era simplemente venganza contra un traidor individual, sino un experimento en poder político y control social. Cada grito, cada súplica, cada momento de agonía prolongada del duque servía como un capítulo en el manual de terror que estaba escribiendo para mantener su reino bajo control absoluto. Los nobles presentes entendían que estaban siendo educados sobre las nuevas reglas del juego político, reglas donde la traición ya no significaba una muerte rápida, sino algo mucho, mucho peor. La cuarta fase del castigo, introducida después de aproximadamente 3 horas, incorporaba elementos que incluso el maestro Thorne había argumentado eran excesivos. Pequeñas incisiones precisas en áreas no vitales del cuerpo permitían la introducción de sal marina molida, una sustancia que en contacto con heridas abiertas producía un dolor agudo y penetrante que el cerebro humano procesa con particular intensidad. Las ubicaciones de estas incisiones habían sido cuidadosamente seleccionadas basándose en mapas anatómicos que mostraban la densidad de terminaciones nerviosas, debajo de las uñas de los dedos, en los espacios entre los dedos de los pies, a lo largo de ciertas líneas en el torso, donde los nervios corrían cerca de la superficie. Cada aplicación de sal generaba una nueva oleada de gritos que reverberaban por toda la plaza, recordando a todos los presentes que el sufrimiento podía ser estratificado, que existían niveles de dolor más allá de lo que la imaginación humana normal podía concebir. Los médicos reales estaban presentes durante toda la ejecución, monitoreando constantemente los signos vitales del condenado desde una distancia cercana. Su papel no era aliviar el sufrimiento, sino asegurar que la muerte no llegara prematuramente. Verificaban el pulso en intervalos regulares, observaban el color de la piel para detectar signos de shock inminente, escuchaban el patrón de respiración para anticipar colapso cardiovascular. Cuando detectaban que el cuerpo se acercaba peligrosamente al punto de no retorno, señalaban al maestro Thorne para que implementara otra de las pausas calculadas. Durante estos breves intervalos, se aplicaban ungüentos en las quemaduras más severas, no para sanarlas, sino para prevenir infecciones que pudieran causar sepsis y muerte rápida. Se forzaba líquido por la garganta del condenado para mantener la hidratación básica. Todo estaba diseñado para prolongar, nunca para aliviar.
Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, marcando el paso de la 5ª hora del castigo, algo en la plaza cambió fundamentalmente. La multitud, inicialmente ruidosa con sus reacciones de horror y fascinación, había caído en un silencio casi absoluto. No era el silencio del respeto o la reverencia, sino algo mucho más oscuro. El silencio de personas que han presenciado algo que ha alterado permanentemente su comprensión de la naturaleza humana. Incluso aquellos que habían llegado sedientos de venganza contra el traidor noble, ahora deseaban secretamente que todo terminara, que alguien tuviera la misericordia de poner fin a lo que se había convertido en una demostración grotesca de crueldad sin límites. Pero el rey permanecía inmóvil en su trono, y mientras él no diera la orden, el castigo continuaría inexorablemente. El embajador francés, incapaz de soportar más, finalmente se excusó y abandonó la plataforma, arriesgándose a insultar al rey, pero prefiriendo ese riesgo a presenciar otro minuto del espectáculo. Su partida fue notada por todos, un acto de desafío silencioso que quedaría registrado en los reportes diplomáticos que llegarían a todas las cortes de Europa en las semanas siguientes. El representante papal permaneció, obligado por su deber, pero su rostro mostraba una determinación pétrea que sugería que su reporte a Roma sería devastador. Estos testigos internacionales llevarían la historia de lo que habían presenciado a los confines del mundo conocido, y el nombre de Edmundo II quedaría para siempre manchado con la infamia de haber cruzado una línea que ningún monarca cristiano debería haber cruzado. Capítulo 5. El reino del terror, cuando el castigo se vuelve epidemia. La ejecución del duque Ricardo de Montfort finalmente concluyó después de 7 horas de agonía continua, cuando el cuerpo ya no pudo sostener las funciones vitales a pesar de los esfuerzos de los médicos reales por prolongar la vida. El cadáver fue dejado colgando en la plaza durante 3 días completos, expuesto a los elementos y a la vista de todos como advertencia final. Miles de personas pasaron por la plaza durante esos 3 días, muchos forzados por sus empleadores o señores a presenciar los restos como parte de su educación sobre las consecuencias de la traición. Los niños eran llevados por maestros que explicaban solemnemente que esto era lo que le ocurría a quienes desafiaban al rey. Las pesadillas colectivas que siguieron afectaron a una generación entera de ciudadanos que nunca olvidarían lo que habían visto o escuchado. Pero el rey Edmundo II no consideraba que su trabajo estuviera completo. La ejecución del duque había sido solo la primera demostración, el estreno público de su método diseñado para sembrar terror. En las semanas siguientes se hizo evidente que el monarca había compilado una lista extensa de sospechosos de traición, conspiración o simplemente deslealtad percibida. Los arrestos comenzaron a ocurrir con frecuencia alarmante. Nobles menores acusados de conversaciones inapropiadas sobre el rey en banquetes privados, comerciantes que supuestamente habían comerciado con reinos enemigos sin permiso real, incluso clérigos que habían predicado sermones interpretados como críticas veladas a la autoridad real. La red de espías del rey, cultivada meticulosamente durante años, ahora rendía frutos abundantes en forma de denuncias y acusaciones que mantenían las celdas del castillo constantemente llenas. La segunda ejecución pública utilizando el nuevo método ocurrió apenas 2 semanas después de la muerte del duque. El condenado era un varón de rango medio
llamado Guillermo de Exeter, acusado de haber proporcionado información sobre movimientos de tropas reales a agentes extranjeros. Las evidencias presentadas eran circunstanciales y algunos susurraban que habían sido fabricadas, pero en el nuevo régimen de terror de Edmundo, la presunción de inocencia había sido reemplazada por la presunción de culpabilidad hasta que se demostrara la lealtad absoluta. Esta vez, la multitud que se congregó en la plaza era notablemente más pequeña. Muchos ciudadanos preferían arriesgar el castigo por ausencia que volver a presenciar el horror. Aquellos que sí asistieron lo hicieron con rostros resignados y miradas vacías, como condenados marchando hacia su propia ejecución psicológica. La estructura de tortura permanecía montada permanentemente en la plaza central, un recordatorio constante del poder del rey y las consecuencias de la desobediencia. Se había convertido en una presencia sombría que dominaba el espacio público, alterando fundamentalmente la naturaleza de la ciudad. Los mercaderes que tradicionalmente instalaban sus puestos en la plaza comenzaron a buscar ubicaciones alternativas, prefiriendo perder clientes que trabajar bajo la sombra del instrumento de tortura. Las madres tomaban rutas más largas para evitar que sus hijos pequeños pasaran cerca de la estructura, aunque era imposible escapar completamente de su presencia psicológica. Incluso de noche, cuando antorchas iluminaban la plaza vacía, la silueta del mecanismo proyectaba sombras grotescas que parecían moverse con vida propia. La tercera, cuarta y quinta ejecuciones siguieron en rápida sucesión durante los meses siguientes. Cada una seguía el mismo protocolo meticulosamente diseñado, con duraciones que variaban entre 5 y 8 horas, dependiendo de la constitución física del condenado y la habilidad de los médicos para mantenerlos vivos. El maestro Thorne, el verdugo principal, había desarrollado una eficiencia terrible en su trabajo, perfeccionando técnicas que maximizaban el sufrimiento mientras minimizaban el riesgo de muerte prematura. Pero el costo psicológico en el verdugo era evidente. Había envejecido visiblemente en meses, su cabello se había vuelto completamente gris y desarrolló un temblor en las manos que solo desaparecía cuando sostenía sus instrumentos de tortura. Los rumores circulaban que bebía hasta la inconsciencia cada noche, tratando desesperadamente de borrar las imágenes de lo que hacía durante el día. La nobleza del reino se encontraba en un estado de terror paralizante. Las reuniones sociales que antes eran comunes, donde nobles discutían abiertamente política y formaban alianzas, habían cesado completamente. Nadie se atrevía a reunirse en grupos de más de 3 personas por miedo a ser acusado de conspiración. Las conversaciones, incluso entre familiares cercanos, se volvieron cautelosas y codificadas, asumiendo siempre que había espías escuchando. Algunos nobles optaron por el autoexilio, abandonando sus tierras y títulos para huir a reinos vecinos, donde vivían como refugiados antes que permanecer bajo el reinado de Edmundo. Aquellos que permanecían lo hacían en un estado de servilismo absoluto, compitiendo entre sí para demostrar públicamente su lealtad mediante actos cada vez más exagerados de adulación al monarca. El impacto económico del reinado del terror comenzó a manifestarse de maneras que incluso el rey no había anticipado completamente. Los comerciantes extranjeros, fundamentales para la prosperidad del reino, comenzaron a evitar los puertos y ciudades principales. Los que sí comerciaban exigían precios significativamente más altos
para compensar el riesgo percibido de hacer negocios en un reino gobernado por un tirano impredecible. Los artesanos y craftsmen más talentosos emigraban silenciosamente, llevando sus habilidades a territorios más estables. Los campesinos, aunque menos afectados directamente por las purgas nobles, vivían bajo una atmósfera de miedo generalizado que afectaba a la productividad agrícola. Los campos eran trabajados con menos entusiasmo, las innovaciones cesaron y la producción total comenzó a declinar gradualmente. La Iglesia se encontraba en una posición particularmente precaria. El clero local dependía del favor real para sus posiciones y recursos, pero simultáneamente respondía a autoridades religiosas en Roma que observaban con horror creciente las acciones de Edmundo. El cardenal que había presenciado la primera ejecución había enviado reportes devastadores al Papa, describiendo el castigo como una abominación que ningún monarca cristiano debería implementar. Las discusiones en el Vaticano sobre posible excomunión del rey circulaban en forma de rumores, pero tales acciones tenían implicaciones políticas complejas que requerían deliberación cuidadosa. Mientras tanto, los sacerdotes locales predicaban sermones cada vez más ambiguos, tratando desesperadamente de mantener autoridad moral sin provocar la ira del rey o la desaprobación de Roma. Para el año 1250 y Mowada, aproximadamente 12 meses después de la primera ejecución, el reino había presenciado un total de 18 ejecuciones utilizando el método del rey. No todas recibían la atención pública masiva de las primeras. Algunas eran llevadas a cabo con audiencias más pequeñas y selectas, dirigidas específicamente a grupos demográficos particulares que el rey deseaba intimidar. Una ejecución fue presenciada exclusivamente por mercaderes de grano, acusados de acaparar suministros durante una escasez, sirviendo como advertencia brutal a toda la clase comercial. Otra fue forzada sobre el clero de una catedral regional, donde el obispo había predicado un sermón interpretado como crítico de las políticas reales. Cada ejecución era calibrada cuidadosamente para enviar mensajes específicos a audiencias específicas, convirtiendo el terror en una herramienta de política extraordinariamente refinada. Las familias de los ejecutados enfrentaban destinos variados, pero universalmente trágicos. Algunos perdían todas sus propiedades, confiscadas por la corona y redistribuidas entre partidarios leales del rey. Otros eran forzados al exilio, despojados de títulos y dejados sin recursos en tierras extranjeras hostiles. Los hijos de traidores ejecutados llevaban el estigma de sus padres, encontrando casi imposible contraer matrimonios ventajosos o asegurar posiciones de influencia. Algunas viudas se vieron reducidas a mendigar en las calles de ciudades donde sus esposos una vez habían gobernado. El rey había implementado efectivamente el concepto de castigo transgeneracional, donde la culpa de un individuo manchaba a toda su línea familiar durante generaciones. Esta política amplificaba exponencialmente el efecto disuasorio del castigo, porque ahora no solo arriesgabas tu propia vida al conspirar, sino las vidas y futuros de todos tus seres queridos. Entre la población general se desarrolló una cultura de delación y desconfianza mutua que envenenó el tejido social del reino. Los vecinos espiaban a vecinos, reportando cualquier comentario sospechoso a las autoridades. Los sirvientes delataban a sus empleadores, esperando recompensas o simplemente protección. Los esposos denunciaban a esposas y viceversa,
en algunos casos extremos, donde el miedo superaba los lazos familiares. El sistema de recompensas implementado por el rey para informantes exitosos incentivaba esta traición generalizada, creando una sociedad donde la paranoia reemplazaba la confianza como el estado mental predeterminado. Las conversaciones inocentes sobre clima o cosechas eran lo único seguro. Cualquier discusión de política, justicia o moralidad podía interpretarse como crítica velada al régimen. Los niños que crecían durante este período de terror desarrollaban psicologías fundamentalmente diferentes a generaciones anteriores. Aprendían desde edad temprana a nunca expresar opiniones genuinas, a siempre observar quién estaba escuchando antes de hablar, a desconfiar incluso de amigos cercanos. Las escuelas enseñaban lecciones explícitas sobre lealtad al rey como el valor supremo, por encima de verdad, justicia o incluso fe religiosa. Los juegos infantiles cambiaron para reflejar la nueva realidad. En lugar de jugar a caballeros y dragones, los niños jugaban a espías y traidores, ejecutando juicios simulados contra muñecas acusadas de conspiración. Esta generación llevaría las cicatrices psicológicas del reinado de Edmundo mucho después de que el propio rey hubiera desaparecido. Mientras el terror se consolidaba como el método principal de gobernanza, algunos nobles comenzaron a reunirse en secreto absoluto, conscientes de que su única esperanza de sobrevivir era eventualmente derrocar al tirano que los mantenía prisioneros de su propio miedo. Estas conspiraciones eran extraordinariamente cautelosas, comunicándose mediante códigos complejos y mensajeros que no conocían el contenido de los mensajes que transportaban. Pero infiltrar estas redes era precisamente para lo que el sistema de espionaje de Edmundo había sido diseñado. La pregunta no era si estas conspiraciones serían descubiertas, sino cuándo y qué nuevos horrores el rey inventaría para castigar a aquellos lo suficientemente audaces como para desafiarlo incluso ante el terror manifiesto de su castigo característico. Simultáneamente, una facción de nobles supervivientes había estado cultivando pacientemente contactos con el reino vecino de León, gobernado por el rey Alfonso VIII, un monarca conocido por su justicia y moderación. Alfonso había observado con disgusto creciente las atrocidades de Edmundo, pero la intervención militar directa en asuntos de otro reino cristiano era complicada políticamente y podría provocar guerras más amplias. Sin embargo, cuando los nobles refugiados presentaron evidencia de las 18 ejecuciones brutales y el colapso del orden social en el reino de Almería, Alfonso comenzó a considerar que tenía obligación moral de intervenir. Las negociaciones secretas entre los conspiradores internos y la corte leonesa se desarrollaron durante meses, coordinando cuidadosamente el timing de una rebelión interna con apoyo militar externo. El rey Edmundo, a pesar de su extensiva red de espías, no detectó la conspiración que se formaba a su alrededor. La razón era simple, pero devastadora. Había creado un sistema donde sus propios espías tenían miedo de reportar malas noticias. Después de ejecutar a 2 informantes por traer información que resultó ser inexacta, los agentes restantes aprendieron a reportar solo lo que creían que el rey quería escuchar. Este fenómeno, donde el miedo suprime la verdad, incluso en sistemas diseñados para recopilar verdad, es una trampa clásica de las tiranías. Para el verano del año 1256, Edmundo vivía efectivamente en una burbuja de información filtrada, creyéndose completamente seguro
cuando en realidad múltiples facciones planeaban activamente su derrocamiento. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó durante un banquete real en agosto de ese año. Edmundo había organizado una celebración elaborada para conmemorar el 3er aniversario de la ejecución del duque Ricardo. Un gesto de triunfalismo que muchos encontraban de mal gusto, pero nadie se atrevía a criticar públicamente. A mitad del banquete, cuando el rey se levantó para pronunciar un brindis, uno de los guardias mercenarios, supuestamente leales, simplemente abandonó su puesto y salió del salón. Otros 3 lo siguieron. El capitán Marcus ordenó a los guardias restantes que detuvieran a los desertores, pero estos simplemente miraron al capitán, luego al rey, y también se marcharon. En cuestión de minutos, la mitad de la guardia personal del rey había desertado abiertamente, un acto de insubordinación tan flagrante que dejó a los nobles presentes completamente atónitos. Edmundo, por primera vez en 3 años, experimentó genuino miedo. Ordenó arrestos inmediatos de los desertores y sus familias, pero descubrió que los guardias que quedaban eran insuficientes para ejecutar tales órdenes contra compañeros armados. Exigió que la guardia local de la ciudad aprehendiera a los traidores, pero el comandante de la milicia urbana reportó que sus hombres estaban inexplicablemente enfermos ese día. Era mentira obvia, pero pronunciada con tal descaro que el mensaje era inconfundible. La autoridad del rey ya no comandaba obediencia automática. Esa noche, Edmundo no durmió, permaneciendo en su cámara privada rodeado por los pocos guardias que aún parecían leales, aunque incluso su fidelidad era ahora cuestionable. El golpe final llegó cuando el ejército del rey Alfonso VIII de León cruzó la frontera con una fuerza de aproximadamente 3.000 soldados profesionales. No venían como invasores, sino como libertadores invitados, portando cartas de nobles del reino de Almería que solicitaban formalmente su intervención. El pretexto legal era técnico pero suficiente. Varios nobles reclamaban que Edmundo había violado leyes fundamentales del reino, ejecutando aristócratas sin juicio apropiado ante un consejo de pares. Alfonso, posicionándose como defensor de justicia tradicional contra tiranía, marchaba para restaurar el orden legal apropiado. La realidad política era más simple. Un reino vecino estaba aprovechando el caos interno para potencialmente anexar territorio, o al menos instalar un gobierno cliente más favorable. Edmundo, enfrentando rebelión interna e invasión externa simultáneamente, hizo lo que muchos tiranos hacen cuando su poder se desmorona. Se volvió aún más brutal en un intento desesperado de recuperar control. Ordenó ejecuciones masivas de cualquiera sospechoso de simpatías rebeldes. Pero los verdugos profesionales, incluyendo al maestro Thorn, simplemente desaparecieron durante la noche. La estructura de tortura en la plaza central fue quemada por ciudadanos anónimos, un acto de desafío tan audaz que habría sido impensable meses antes. Los guardias enviados a investigar el incendio reportaron que la multitud que observaba el fuego incluía a cientos de personas que aplaudían abiertamente mientras las llamas consumían el símbolo más visible del reinado de terror. Rodeado en su propio castillo con no más de 50 guardias, cuya lealtad era dudosa, Edmundo finalmente enfrentó la realidad de su situación. Algunos consejeros le aconsejaron huir, buscar asilo en tierras lejanas donde su reputación no lo hubiera precedido. Otros sugirieron negociar, ofrecer abdica, a cambio de exilio seguro.
Pero el rey, consumido por años de paranoia y obsesión con el control, rechazó todas estas opciones. En su mente distorsionada, huir o negociar sería admitir que sus acciones habían sido erróneas. En lugar de eso, tomó una decisión que muchos interpretarían posteriormente como el último acto de un hombre completamente enloquecido por el poder. Decidió hacer su última resistencia en el mismo salón del trono donde había ordenado tantas atrocidades. Cuando las fuerzas combinadas de rebeldes y el ejército leonés finalmente asaltaron el castillo en septiembre del año 1256, encontraron poca resistencia. Los guardias abrieron las puertas sin luchar, ansiosos de evitar ser asociados con el rey caído. Edmundo fue encontrado sentado en su trono, completamente solo en el gran salón, vestido con sus ropas reales completas, como si aún gobernara un reino próspero. No intentó huir ni resistir cuando los soldados entraron. Simplemente los miró con la misma frialdad que había observado las ejecuciones de sus víctimas. Sus primeras palabras a los captores fueron: «Háganlo rápido». Pero aquellos que lo habían derrocado tenían otros planes.